Hola, hola. Les habla su amigo George y hoy les voy a compartir otra reflexión. Esta reflexión lleva por título ¿Es verdad? Sí existe Dios. Y más o menos la redacté de la siguiente manera. Voy a platicar metafóricamente, literalmente o imaginariamente con algún religioso. Y más o menos empieza así. Supongamos que se tiene razón. Se comprueba la existencia de Dios. Le podemos tocar, ahora sí, ver, hablar con Él. Existen pruebas irrefutables de su presencia. Es videograbado, presentado en televisión. Cientos de noticiarios lo entrevistan y millones de personas quedamos atónitos ante su presencia. Ahora bien, primeramente, como ser humano, debo de pedir una disculpa, mis más sinceras disculpas, por haber dudado, por haber sentido incertidumbre, por haberlo malinterpretado y seguramente por haberlo difamado. Pues no tuve otra alternativa al no saber de él durante largo tiempo. En este momento me dirijo a ustedes, pastores, sacerdotes, ministros, papas, imanes, ancianos, cardenales, obispos, monjas, catequistas o cualquier ciudadano de a pie, los cuales han defendido su existencia durante cientos de años o miles de años de una manera férrea. Lo han defendido por demostrar el grado tan excelso de amor, moral y bondad de Dios y asegurar que la Biblia es la más alta guía moral y la debemos de creer. Absolutamente todo lo que hay y lo que todo se plasma es palabra de Dios y la palabra de Dios es perfecta e inmutable. Sin embargo, ustedes tan arrogantes siempre han afirmado estar más cerca de Dios que su humilde servidor o cualquier otra gente, porque según ustedes han leído la Biblia más seguido, han asistido a templos más seguido, han orado día y noche más con respecto a aquellos que no siguen una doctrina religiosa. Una vez ofrecida una disculpa y aceptado la existencia, quisiera que ustedes me hablen de Dios nuevamente y me refrenden lo que la Biblia ahí expresa, o que me corrijan el por qué. Seguramente yo estoy malinterpretando la Biblia y que me expliquen qué clase de Dios es el que ustedes defienden tanto. Seguramente ahora Dios Padre Yahvé, ya que se comprobó que existe, que está por aquí. Sí, aquel del Viejo Testamento, aquel hacedor y creador del universo, de las estrellas, el creador de nosotros, del ser humano, de todo lo visible y lo invisible. Ahora sí, seguramente debería de estar demasiado ocupado realizando milagros día y noche o dando explicaciones de por qué su larga ausencia. Ahora que leo la Biblia, les pregunto a ustedes, hermanos religiosos, ahora que la leo de una manera más objetiva y con la mente más abierta y que seguramente podré también hablar con Dios, porque nuevamente, perdón por tanta redundancia, ya sabemos que existe y lo tenemos aquí a la mano. Quisiera consultarle algunas cosas. Entre ellas, le quisiera preguntar, ¿por qué ahora percibo, o a ustedes les pregunto, por qué ahora percibo a un Dios tan distinto? Y debo reconocer que el Dios del Antiguo Testamento ahora me parece tan diferente al Dios que me inculcaron desde la infancia. Y que según ustedes, tiene un grado máximo de amor y bondad. Ya que ahora veo claro una descripción que la misma Biblia hace del Dios y no puedo evitar hacerme una imagen de un Dios iracundo que asusta e inspira repugnancia por las atrocidades que él mismo realizó o que él mismo permitió. Asimismo deseo preguntar, ¿qué opinión tienen ustedes de tantos versículos extraños y con poca moral que él mismo escribió o que él mismo inspiró?
Y por último, preguntarle por qué se ha mantenido tan distante e indiferente ante las desgracias que sufrimos los seres humanos y nosotros, su amada creación, y en especial su amado pueblo de Israel. Yo creí conocerlo y no alcanzaba a percibir el Dios malévolo e injusto que claramente se detalla en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Yo leía solamente esos versículos selectivos que ustedes me inculcaron y que algunos sacerdotes pedófilos y catequistas mal encaradas nos enseñaron durante un periodo de adoctrinamiento que sufrí, no de una enseñanza, de un adoctrinamiento. Leía yo constantemente esos bonitos y motivadores versículos en donde se habla de que Dios provee, Dios es amor, Dios es bondad, que es benévolo, omnisciente, compasivo, y que tanto ama al mundo que mandó a sacrificar a su Hijo por nosotros, que es lento para la ira y rápido para el amor, que es todopoderoso y demás cualidades. En otro video veremos que la misma Biblia desmiente todas estas buenas cualidades. Sin embargo, son múltiples los textos infames, intrigantes, crueles, aberrantes que la Biblia expresa, que para mí son repulsivos de leer, ya que describen a un Dios cruel, violento, vengativo y que permite o realizó, en el mejor de los casos, se mantuvo al margen de estos hechos como asesinatos. Ahí están en la Biblia, les puedo citar los versículos. Hay asesinatos, proxenetismo, esclavitud, infanticidio, castigos no proporcionales, misoginia, discriminación por deformación física, y además pide y pidió constantes sacrificios de sangre. Puso y sigue poniendo a prueba a la humanidad para que le demuestren pleitesía y si no, los extermina. Pide a los padres que le sacrifiquen a sus hijos, permite el abuso y la violación sexual, permite el desmembramiento de personas, promueve el despojo y todo él manteniéndose a distancia e inamovible ante las atrocidades que nosotros la humanidad sufre. Y que seguramente cualquier ser humano de buen corazón y empático haría algo para evitarlo. Sanar a un niño con cáncer o hacer algún pequeño acto para resolver esas situaciones. Y sin embargo, como les digo, se mantiene inamovible. ¿Por qué Dios te mantienes inamovible? ¿Por qué clérigos? ¿Por qué imanes? ¿Por qué religiosos se mantienen? Si Él supuestamente es omnisciente y al ser omnisciente puede prever, puede evitar tantos abusos de índole sexual por parte de sus anómalos discípulos. Y como dije anteriormente, o las divinidades celestes durante cientos de años y actualmente solo están como meros espectadores, se mantienen pasivos día y noche, mientras nosotros los seres humanos nos humillamos con tanta oración día y noche, pidiendo que las cosas cambien, esperando un milagro en vano. Y lo más frustrante es tener que estar escuchando a estos religiosos diciendo que no rezamos con suficiente fe, como si no fueran necesarias tantas lágrimas de las madres, de los padres, de los niños pidiendo y sufriendo por sus hijos, cuando cualquier ser que se jacte de ser poderoso, con un chasquido podría resolver todas esas atrocidades. Y además cualquiera de ustedes, seguramente ante la más mínima necesidad o dolencia de un ser humano, seguramente acudiríamos, con más alguien que se jacta de ser poderoso. También yo le quiero preguntar, ¿por qué yo nunca lo he visto sonreír a Dios Yahvé, a Dios Padre, y creo que a Jesucristo tampoco? Casi siempre está enojado, castigando, y cuando se enfada, no se apacienta con una flor, con un aroma a arándalos, con un aroma a flores, a frutas, a incienso, a un olor agradable. No, el olor que lo calma y lo tranquiliza es olor a humo de vísceras, entrañas, pelos, pezuñas, grasa de los riñones y sangre inmolada de las víctimas que le ofrecen en sacrificio, en lugar de aromas, a flores, a bosques, a frescura limpia. Esto no es una mentira mía. Les voy a citar los versículos en donde está esto, cómo Dios
se apacienta con esos olores y le dice a sus carniceros cómo deben de hacer las inmolaciones, los sacrificios. Pienso que estos textos aborrecibles son tan nocivos para la educación de niños y jóvenes y de personas sensibles. Pienso que jamás se debieron haber escrito, y si fueron para otra época o cultura, ¿por qué siguen tan presentes en esta época? ¿Y por qué se siguen utilizando como un arma? ¿Será que cuando los ocupen los sacan? Aún así existen muchísimas personas religiosas que intentan defender estos textos diciendo que Dios solo inspiró y fue el ser humano quien manipuló los textos, o que las escribieron otras personas con otra cultura y para otra época. ¿Pero acaso Dios no es perfecto? Perdón que me salgo de cuadro. ¿Pero acaso Dios no es perfecto y no se equivoca? ¿Acaso no pudo inspirar correctamente a los escribas y castigarlos y decirles, burro, te estoy dictando algo correcto? Pero no, seguramente, si fueron los seres humanos, lo hicieron con una malintención de deformar los textos. ¿Para qué? ¿Acaso Dios no pudo desaparecer los textos sacros y volverlos a escribir o dictarlos nuevamente? ¿No se les hace extraño? Y por último, yo creía que estas crueldades y aberraciones, barbaridades, brutalidades, salvajadas, bestialidades, animaladas, como le quieran decir, solo se hacían o lo hacían personas enfermas de criminalidad o malos sentimientos, o que se realizaba en alguna secta satánica. Y resulta que son leyes que están en la misma Biblia, son leyes de Dios que han permanecido prácticamente inalterables a través de los años. Y si Dios es perfecto e inmutable, entonces ahí es lo que está escrito y se acabó. ¿Cómo se puede decir que la Biblia es una guía moral y de buenos modales cuando aparecen todas estas atrocidades anteriormente descritas? ¿Cómo se puede decir que las escribió o inspiró un Dios de amor, puro y perfecto, que ama la bondad? Y sobre todo, ¿cómo algunas personas pueden tener tan poca dignidad para defender o ignorar o justificar estos supuestos textos sagrados? Podré aceptar miles de explicaciones y trataré de entenderlo, pero si ustedes expresan que los designios de Dios son un misterio y no lo entenderemos, ¿no lo entenderá la mente humana? Y que nos debemos de abandonar a la fe y que debemos aceptar con cabeza gacha que se roben las iglesias, que sigan los pastores abusando sexualmente, que es el demonio que manipula. Entonces el demonio es más poderoso que Dios. Y si decimos que es un misterio, que Dios lo permite porque Él sabe, entonces yo les digo a ustedes, entonces de igual manera ustedes pueden decir que Dios lo hace porque se le da la gana, porque es su voluntad de hacerlo. Él es el creador, Él puede hacer y deshacer lo que quiera. Entonces, ¿serían capaces de ofrecerle a su hija, a su nieto, a su esposo, a su esposa? ¿Serían capaces de sacrificarlo, de sacarlo el corazón y dárselo? Porque Él dio la vida, entonces le pertenece a Él. Y si ustedes tienen muy poca dignidad en eso y lo aceptan, entonces ustedes seguramente están, y entenderé que es como cuando un jefe en una empresa le dice, te expulso, te corro, te despido. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Soy el dueño de la empresa. Yo mando y se acabó. Ve por tu liquidación y haz lo que gustes, me puedes demandar. Si quieres aceptar este sueldo y estas condiciones, acéptalas. Si no, no. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Entonces, cuando les hagan algo así, acéptenlo. O cuando un servidor público vayamos a tramitar la licencia, algún acta de nacimiento y no nos quiera hacer caso o no nos quiera llevar nuestro proceso legal y que él diga es que no quiero hacérselos, ¿por qué? Porque me da la gana, porque no quiero, porque soy la ley. Entonces aceptemos también o acepten ustedes lo que Dios les dice. O unos padres de familia al decirle a su hijo, aquí se hace lo que yo quiero. Esté bien o esté mal, yo mando, yo te di la vida y me vas a obedecer, quieras o no, si no, lárgate de aquí, porque se me antoja y punto. Eso es tener poca dignidad. Más adelante les platicaré de otros textos y les diré quién soy yo o por qué escribo todo esto.
Chao.